Buenas tardes, hermanos. Quien les habla, Delia Meneses. Gracias por conectarse y por acompañarnos nuevamente en nuestro foro chat de los viernes. En esta ocasión para responder a las preguntas que ustedes tuvieron a bien realizar sobre la contemplación de la semana pasada del Padre Miguel Matos, titulada Caminar con Jesús, la propuesta. Queremos darle las gracias a Dios, a San Ignacio, a la Comisión de Formación de la Comunidad Ignaciana en Todo Amar y Servir y a la Comisión de Comunicaciones por permitirnos y por permitir este encuentro. Nos encomendamos al Espíritu Santo y le damos las gracias por la posibilidad de estar unidos, cada quien desde su hogar, pero unidos en la oración e intentando fortalecer nuestra espiritualidad ignaciana. Queremos recordarles la posibilidad de realizar los ejercicios espirituales en la vida corriente en la plataforma online, para aquellas personas que aún no hayan realizado los ejercicios, para aquellos que tengan familiares que puedan tener la inquietud de realizarlos. Son la mejor manera de descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, sobre todo en tiempos tan difíciles como los actuales, de tanta incertidumbre. Qué mejor que esta posibilidad de realizar los ejercicios espirituales. Las personas interesadas pueden escribirnos al privado para tomar sus datos y más adelante ya les estaremos precisando todos los detalles y la fecha en la que van a comenzar los ejercicios. Vamos a dar inicio al foro chat con las respuestas del Padre Miguel Matos a sus preguntas. Muy buenas tardes, amigos y amigas de este foro chat. Con muchísimo gusto voy a referirme a las preguntas que ustedes tuvieron a bien enviar a la redacción durante esta semana. La primera pregunta, muy bella, muy profunda: ¿cómo puede el hombre de esta sociedad, el hombre actual, aceptar la propuesta de Jesús? Suponemos que ese hombre actual es un ser de nuestra sociedad que vive perseguido por muchísimas propuestas. El hombre de la sociedad actual vive en medio de una serie de posibilidades para realizar su existencia. Y entonces la propuesta de Jesús cae ahí, diríamos, en ese mare magnum del torbellino de la sociedad actual. La pregunta es: ¿este hombre actual es capaz de aceptar la propuesta de Jesús? ¿Cómo puede este hombre de nuestra sociedad actual aceptar la propuesta de Jesús? Yo diría que podemos pensar en tres situaciones que responden a esta interrogante. En primer lugar, para aceptar la propuesta de Jesús, obviamente, lo primero es conocerla, conocer esa propuesta. Tenemos un camino expedito para conocer la propuesta de Jesús, que son los ejercicios, los santos ejercicios y las cartas de los apóstoles y los hechos de los apóstoles son material inédito para conocer cuál es la propuesta que Jesús hace al hombre de todos los tiempos. Pero ese conocimiento de Jesús no es un conocimiento simplemente objetivo de biografía, de números, de datos biográficos, sino es un conocimiento más profundo. Llegar a saber qué pensaba y sentía Jesús desde su propia interioridad. Es el conocimiento necesario para dedicarse a aceptar la propuesta de Jesús. Un segundo paso, una segunda realidad importante para aceptar la propuesta de Jesús, el pedirla. Estamos en una situación
en la cual nosotros necesitamos que nos sea regalada, que nos sea dada la ciencia sobre Jesús. No es cualquier ciencia, no es cualquier conocimiento, es un conocimiento interno. Entonces esto hay que pedirlo. Hay que pedirle, así como los discípulos un día le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Nosotros tenemos muchas veces en la vida que decirle al Señor, Señor, enséñate como tú eres, enséñame el camino, enséñame tu propuesta, enséñamela para que la conozca en profundidad. Y el tercer paso es el comprometerse con esa propuesta. No basta con verla, no basta con describirla, no basta con conocerla, sino que hay que comprometerse, comenzar a hacer la propia vida de acuerdo a los dictámenes de esa propuesta de Jesús. La segunda pregunta que nos llegó a la redacción es parecida a la primera, pero tiene un cariz más personalista, más intimista. La pregunta dice, ¿cómo hacer cuando no veo realmente la forma en que pueda caminar con Jesús y ser diligente en su llamado? ¿Cómo hacer cuando verdaderamente me siento incapaz de ver esa propuesta y de ver la relación de esa propuesta con mi vida? Bueno, tenemos que empezar como empezamos con la respuesta a la pregunta anterior. Si yo quiero saber por qué no veo, tengo que contactarme con la información fidedigna sobre la vida y la propuesta de Jesús que nos viene dada por los evangelios, por las cartas de los apóstoles y por los hechos de los apóstoles. En primer lugar, conocer a partir de la literatura que tenemos sagrada de los evangelios, especialmente conocer. Después, para saber cómo hacer cuando no veo la forma en que puedo caminar con Jesús, orar. La oración es una dimensión que trasciende cada una de las experiencias cristianas. La oración como manera de comunicarme, de hacer contacto con la realidad divina, un contacto amistoso, un contacto coloquial. Y después, el tercer momento para ver cómo hacer cuando no veo la forma en que pueda caminar con Jesús es tratar de vivir la experiencia de realizar la imitación y el seguimiento de Jesús. Cuando yo estoy viviendo mi existencia diaria, hacer que mi existencia diaria se parezca a la existencia de Jesús. Los sentimientos que yo debo cultivar son los sentimientos que cultivó Jesús. Las actitudes que debo tener son las actitudes que tuvo Jesús. Entonces, de esa manera activa, de esa manera pragmática, puedo yo disipar esa duda de cómo hago yo cuando no veo el camino para el seguimiento de Jesús. Y la tercera pregunta, una pregunta muy pertinente, muy vivencial, una pregunta que tantas veces nos habremos hecho en la vida y nos tendremos que hacer muchas veces esa pregunta. ¿Cómo puedo saber yo que estoy caminando con Jesús, que estoy cumpliendo su santa voluntad? ¿Cómo puedo yo dilucidar esa inquietud, ese interrogante? Caramba, ¿estoy cumpliendo tu voluntad, Señor? ¿O estoy caminando según exclusivamente mis propios criterios? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres? ¿Verdaderamente mi vida se amolda a la voluntad que tú tienes sobre mí o no? ¿O yo estoy haciendo las cosas con mis propias ideas, con mis propios juicios? Esa pregunta es realmente una pregunta que se hace uno muchas veces en su vida. Bueno, ¿cómo responder? Yo diría que para saber si estoy cumpliendo la voluntad de Dios, si estoy siguiendo verdaderamente al Señor, la respuesta es: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que producimos en nuestra vida, veremos si estamos realmente en línea con la voluntad de Dios. Si los frutos que nosotros producimos son frutos de amor, de compasión,
de misericordia, de solidaridad, de servicio a los demás, quiere decir que estamos caminando por el camino de Dios. Tenemos que examinarnos sobre esos frutos, sobre lo que verdaderamente estamos dejando atrás con cada una de nuestras actuaciones. Si son frutos de amor, de misericordia, de compasión, de servicio, de atención al hermano necesitado, quiere decir que puedo tranquilizarme y decir sí, efectivamente estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, estoy siguiendo con la propuesta de Jesús. La cuarta pregunta, también muy vivencial y una pregunta muy pertinente, que nosotros muchas veces nos habremos sorprendido haciéndola. La pregunta es: ¿será que Dios está oyendo mi oración? ¿Será que verdaderamente hay alguien a la escucha de lo que yo estoy pronunciando? Yo le pido a Dios que me dé fe, que me haga sentir que efectivamente estamos coloquiando, pero muchas veces me encuentro con el silencio de Dios, con una sensación de no estar siendo atendido. Esa pregunta, ¿cuántas veces nos la habremos hecho nosotros? Y es una pregunta pertinente, una pregunta que es real, porque muchas veces el lenguaje con el que Dios nos habla no es un lenguaje que podamos identificar fácilmente. Ese silencio de Dios a veces es un silencio real, a veces efectivamente no oímos, no podemos oír. Sin embargo, la respuesta es a un silencio de Dios, una fe y confianza en que ese Señor sí nos habla. Es un dato de nuestra fe. Nosotros creemos por fe que el Señor se hace presente en nuestras vidas, que el Señor está dentro de nosotros, como le dijo Jesús, que Él y el Padre y el Espíritu están dentro de nosotros, oyendo nuestra oración. Por fe sabemos nosotros que Dios está. Ahora, ese silencio que a veces acompaña nuestra oración es un silencio que nos debe hacer sentir que necesitamos más fe, más fuerza en la fe, una fuerza que le pedimos a Dios que nos las dé. Y el Señor nos habla muchas veces con un lenguaje muy discreto, con un lenguaje muy poco escandaloso. Y entonces así, en el silencio de nuestra oración, podemos sospechar suavemente una respuesta de Dios, una palabra de Dios sobre nosotros. El silencio es importante, tanto el silencio nuestro como ese silencio que le sentimos a Dios, porque en ese silencio puede hablar discreta y tenuemente nuestro Dios. La quinta pregunta, muy interesante, dice: a veces siento que Dios me está hablando de una manera muy clara, muy concreta. Siento como que si tuviera una comunicación directa con Dios. ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdadero? ¿Debo hacerme caso? ¿Debo tomarme en serio esa comunicación concreta y directa que estoy recibiendo de Dios? Bueno, la respuesta es, en primer lugar, no está negada que pueda comunicarse de una manera muy directa y concreta a ti. Lo importante es que debes ser cuidadoso para que no vayas a confundir la palabra de Dios, la comunicación de Dios, con algo que estés elaborando tú personalmente. Entonces, sí, recibir esa comunicación directa de Dios, pero recibirla teniendo en cuenta que no debo confundir mis propios planes, mis propios proyectos, mis propias ideas con las ideas de Dios. Obviamente es una pregunta muy hermosa, porque parte del supuesto de que hay momentos en los cuales sí me siento iluminado directamente por Dios, siento que me está diciendo algo concreto. Bueno, ¿cómo debo presentarlo? Presentarlo de una manera discreta, no hacer que la gente deba sentirse apabullado por una palabra de Dios, y que la gente no vaya a sentir que efectivamente estoy funcionando
como un interlocutor directo con Dios. Tener la modestia de presentar lo que el Señor me haya iluminado con discreción a los demás. Para este momento de interacción, tengo una pregunta para que la comentemos. ¿Cómo es posible, si sé que Dios es bueno y es misericordioso, cómo es posible que haya en mi vida y en la vida de la sociedad y en el mundo en el que me desenvuelvo tantos hechos negativos, tantos hechos dolorosos? ¿Puedo decir que eso también es voluntad de Dios? O sea, cuando estoy presenciando una situación dolorosa, frustrante, hiriente, voluntad de Dios. Vamos a comentar. Hermanos, a partir de ahora podemos compartir, podemos participar. El foro chat está abierto para poder leer y poder leer sus comentarios sobre la pregunta que ha planteado el Padre Miguel Matos. Gracias por compartir ese sentir con nosotros, porque nos enriquecemos mutuamente. Y así es, a veces es muy difícil. A veces es difícil ver a Dios en medio del dolor, de las dificultades. Pero bueno, la certeza, como muchos de ustedes comentaron, es que Él nunca está indiferente a nuestro sufrimiento. Vamos a seguir entonces con las preguntas y sus respectivas respuestas del Padre Miguel Matos. Es dentro de la experiencia cristiana, algo que tenemos siempre que resolver es el problema del mal. El problema de por qué tenemos en nuestra creación, en nuestra vida, en nuestra sociedad, tantas situaciones dolorosas, situaciones injustamente dolorosas. ¿Eso es voluntad de Dios? ¿Podemos considerar que Dios lo quiere? No. La respuesta es: Dios no quiere en ningún momento hacernos sufrir, ni siquiera como prueba, porque ¿para qué va a probarnos el Señor si Él ya sabe con anticipación cómo vamos a reaccionar? El Señor no nos manda esos dolores y sufrimientos, los permite porque es la única manera de que el universo tenga una existencia libre y que el ser humano sea libre para hacer el bien o para hacer el mal. Los dolores de la humanidad, la mayor parte de ellos los producimos nosotros mismos con el mal uso de nuestra libertad. Exactamente, es correcto. Es correcto pensar que el reino de Dios está dentro de nosotros y por eso nosotros somos capaces de seguir el camino de Jesús, seguir el plan de Jesús. Somos capaces de aceptar la propuesta porque ya dentro de nosotros hay una semilla del reino de Dios, una semilla que tiene que crecer y que se va a hacer cada vez mayor a partir de nuestras actuaciones. Pero esa semilla del reino de Dios que está dentro de nosotros es la garantía de que efectivamente podemos hacer la propuesta de Jesús, la propuesta nuestra. La última pregunta que fue presentada por ustedes es: ¿cómo podemos hacer para no entramparnos en nuestra relación con Jesús? ¿Cómo podemos hacer para no entramparnos? Porque al final todos nos la jugamos en la manera de relacionarnos. ¿Qué significaría entramparse con Jesús? Significaría relacionarse con una imagen inexacta, deteriorada de Jesús. Si nosotros nos relacionamos con una imagen de un Jesús permisivo, de un Jesús que se desinteresa de lo que nosotros hacemos, dejar hacer, dejar pasar, entonces caeremos en una trampa de una relación insípida con Jesús, una relación en la cual el Señor no exige, no hace propuestas. Igualmente podía pasarnos si nos relacionamos con una imagen de un Jesús controlador que quiere llenar todos los espacios de nuestra vida con su palabra, con su voluntad. También sería una manera de entramparnos con la imagen de Jesús, porque la imagen de Jesús sería una imagen inexacta. La única manera, la manera más sabia de no entramparse en la relación con Jesús
es acudir, como hemos dicho aquí tantas veces, acudir al Evangelio, hacer una lectura desencarnada del Evangelio, una lectura sin prejuicios, una lectura seria y verdaderamente objetiva de esa palabra y propuesta de Jesús que transcurren con los evangelios. Bueno, amigos, queridas amigas, gracias por esas preguntas que nos hicieron, gracias por esa interacción, gracias por ese encuentro que acabamos de tener en este momento. Le agradecemos al Padre Miguel Matos por su disposición, por iluminarnos con sus respuestas tan claras, tan concretas, tan contundentes. Y también agradecerles a ustedes por conectarse cada viernes, por participar en este encuentro, por hacer comunidad con nosotros, por ese deseo y por ese gusto de profundizar en la espiritualidad ignaciana, que tanto bien nos hace. Queríamos recordarles que pueden conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Sietais BE, Sietais Venezuela, y allí en el canal de YouTube pueden tener acceso a la contemplación anterior que dirigió la hermana Wilmary Comus sobre la contemplación ignaciana. Van a poder tener también esta contemplación, la contemplación de la semana, de caminar con Jesús, la propuesta, y además van a poder escuchar la palabra del día, la reflexión del Evangelio del día, a cargo del Padre Fidel Torres, de la comunidad de los padres jesuitas de la Iglesia de San Francisco en el centro de Caracas. Además nos pueden seguir por Twitter y por Facebook. También queremos recordarles la cita de mañana a las 12 del mediodía para escuchar el programa En Todo, Amar y Servir. Es una manera pues de seguir profundizando, de seguir conectándose con San Ignacio. El programa lo llevan adelante nuestros hermanos Ender Antía, la hermana Rosana Herrera y Deyanira El Solar, y lo pueden sintonizar a través de 1450 AM o a través de www.radiomaria.org.be a las 12 del mediodía. Hermanos, gracias nuevamente por participar. Les dejo el chat abierto durante 10 minutos para que puedan compartir su sentir, para que puedan expresar cómo se sintieron en este foro chat del día de hoy, respondiendo a sus preguntas sobre caminar con Jesús, la propuesta. Buenas noches y nos vemos, nos leemos y nos escuchamos el próximo viernes.